El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión de Mega Noticias y saludo con mucho gusto precisamente a señor Enrique Guzmán, que nos estará acompañando hoy precisamente en este tema sobre la mesa. Así es que te saludo con gusto, Enrique, gusto en saludarte como siempre. Bien, vamos a ver, este ha sido el segundo fin de semana más violento, Enrique. Sí, lamentablemente el número de homicidios, sí, más o menos estamos sobre los 261, sí, el más violento fue hace unas semanas, 281. Es decir, la violencia lamentablemente no es suficiente y tenemos que seguir informando aquí en Mega Noticias de homicidios, de muertos, de asesinados, de desaparecidos, porque lamentablemente este es el ambiente que no ha logrado mejorar, por lo menos en los últimos meses. Estimado Raúl, gusto en saludarte. Muy buenas tardes para ti y para todo el público de Mega Noticias. Efectivamente, el tema de la inseguridad sigue presente en varios puntos de la República Mexicana, desplazados, violencia, poderes fácticos que están haciéndose presentes con cobro de piso, con extorsiones y demás. Y bueno, por supuesto, el tema que va enfocado al ámbito de drogas y otro tipo de aspectos. Hay que hablar que lo sucedido en Guanajuato es una entidad lamentablemente violenta en estos momentos, una situación complicada, pero así se ha registrado en Chiapas y así se está registrando en distintos puntos de la República Mexicana. No sirve esto de consuelo, Raúl. Lo que queremos es que haya un actor por parte del ámbito federal y del ámbito estatal para que se pueda corregir esta situación que tenemos en toda la República Mexicana y que están viviendo muchísimos habitantes de este país. Sí, así es, sí, tienes toda la razón. O sea, hay ámbitos que deberían estar precisamente en este asunto, pero déjame ligar este tema de la delincuencia, de los homicidios, sí, con un tema que hoy se está de alguna forma discutiendo, que es este tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver? A ver, me parece que sí tiene que ver todo lo que pasa, Enrique, porque tenemos todo un sistema de impartición de justicia que depende de muchos eslabones, hablando de una cadena que va desde el primer respondiente, las policías municipales, las policías estatales, luego lo que es pues presentar la denuncia ante el Ministerio Público, las fiscalías, la policía investigadora, y de ahí pasa a este eslabón del Poder Judicial, donde jueces de alguna forma tendrían que, castigar o exonerar a los posibles responsables de un delito. Y por eso me parece que sí es importante en todo este proceso de impartición de justicia el tema de la reforma al Poder Judicial que está proponiendo el Ejecutivo y que, todo parece indicar que estos foros que se están realizando, estos 9 foros que se están realizando sobre el Poder Judicial, donde están participando los ministros, por cierto, sí, me parece que ya siempre será un trámite, sí, esta reforma judicial que el gobierno del presidente López Obrador está aplicando, que será el plan C, a partir de que el Congreso, a partir del 1 de septiembre, cuando ya esté el nuevo Congreso, y que tendrán mayoría calificada, Enrique. Es un punto que coincido contigo, hay que sacar la parte virtuosa de estos foros, independientemente que pudiera parecer, perdón por la palabra, pero pudiera parecer que ya está planchado el tema de la reforma al Poder Judicial. Pues a ver qué puede salir precisamente de esta serie de foros, de esos 9 foros. Por cierto, este segundo creo que el día de hoy es en Guadalajara. Entonces, pues vale la pena que se integren todas estas personas, todos estos grupos colegiados, todos estos expertos, todas estas personas que son profesionales del ámbito de la jurisprudencia, del derecho, para que nos den pauta a mejorar este sistema de impartición de justicia. Por supuesto, la práctica del desempeño en el asunto de las investigaciones, en la búsqueda de resolver los casos, porque Raúl, sí podemos mover ministros, podemos elegir magistrados, podemos hablar de muchas cosas más, pero tenemos que trabajar con quienes realizan las investigaciones. Tú lo destacabas muy bien, los primeros respondientes. Hoy presentar una denuncia prácticamente es complicado. Ahora también quiero ser muy claro, estamos hablando del Poder Judicial Federal, el que se va a tocar con esta reforma.
De ahí se tendría que esperar a que una vez aprobado en el Congreso, el próximo septiembre, cuando comience la legislatura, los trabajos determinen el tiempo del análisis en el Congreso para llevarlo al ámbito precisamente de los estados, todavía va a tardar un poco, pero ahí va a ser una parte crucial para que comience a aterrizarse lo que se pretende en la mejora de la justicia. Creo que si está planchado el asunto de la reforma del Poder Judicial, por favor, señores, sáquenle provecho a los foros, escuchen a los expertos, hay que tener oídos muy abiertos y principalmente a la disposición a que se pueda mejorar por quienes realmente conocen y manejan todo lo que es la información relacionada al ámbito jurisprudencial. Claro, mira, yo creo que poco se puede defender a un Poder Judicial que ha sido opaco, que tenemos la percepción de que es corrupto, sí, que tenemos la percepción de que los ministros y magistrados pues son hombres que tienen grandes privilegios, los salarios, pues todas las prestaciones que de alguna forma tienen. Entonces, a ver, me parece que no es defendible un Poder Judicial, pero el punto que genera precisamente este gran debate es lo que propone el presidente, que es la elección mediante voto popular de más o menos 1.500 miembros del Poder Judicial, desde magistrados, ministros y jueces distritales que sean electos mediante voto popular. Y ahí es donde, bueno, ha encontrado este debate, porque que se necesita un poder de la judicatura, es decir, un autogobierno mucho más, digamos, pues que sancione a las malas actuaciones, a las malas prácticas de los jueces, sí, que los muevan de un lado para otro, pero me parece que de alguna forma todo lo que se propone en esta reforma, hay cosas que hay que analizar y hay que ver su beneficio. Pero el tema de la elección mediante voto popular sigue levantando pues una duda, y parece que ya han logrado algunos magistrados y el mismo gobierno matizar el tema de que estos 1.200 funcionarios del Poder Judicial que puedan salir de golpe pudiera ser contraproducente. Incluso el presidente el viernes en la mañanera mencionaba que pudiera ser en forma escalonada y paulatina para no afectar el Poder Judicial. A ver, se va de algo, como tú bien dices, ojalá estos foros ayuden a redefinir exactamente cómo, qué es posible, y una cosa muy importante, Enrique, que México resulte beneficiado, que la sociedad y del pueblo que tanto se habla realmente resulte beneficiado en una situación de este tipo. Mira, coincido contigo, es un tema que ha generado ámpula, es un tema importante el hablar de la elección de los ministros, los jueces, los magistrados, sí, está bien. Pero Raúl, vamos a ponernos en el zapato de la persona que está denunciando algo, lo que esté sucediendo en alguna instancia. Mira, tenemos muchísimas cosas denunciadas en la República Mexicana, en ámbito federal, en ámbito local, lo que se guste y mande. ¿Cómo tenemos un sistema en donde amparo tras amparo, amparo tras amparo, las cosas se van dilatando? Mira, para mi punto de vista, lo más importante para mí sería, de los puntos que se han destacado de esta reforma del Poder Judicial, la resolución de los conflictos. El que hablemos de que las controversias no lleven más de 6 meses, eso es lo que realmente nos va a interesar. Mira, que tenga un tiempo. Yo no sé si vaya a ser el juez A, el juez B, el juez C, el que vaya a aparecer en la boleta y vaya a determinar cómo sea mi caso, si es que tuviera alguna denuncia. A mí lo que me interesa, como toda persona que ha sido violentada jurídicamente, es que tenga una resolución, ya sea favorable o en contra, pero que ya se tenga una definición clara. Para mí esa parte sería importante, y sobre todo el tema de las investigaciones y las sanciones por demoras que se puedan aplicar, porque eso es lo que queremos, que no estemos, como sucede en muchas ocasiones, son años de juicios y que no se resuelve absolutamente nada. Entonces, creo que esta parte de la resolución de los conflictos por un tiempo determinado, claro,
Para mí es un punto crucial que no le hemos abordado ni le hemos dado el peso suficiente, al menos esa es mi perspectiva. Sí, tienes toda la razón. Los juicios se alargan y los abogados conocen tanto esto que van alargando los procesos y tenemos ahí, como tú bien dices, que tardan años y no se resuelven. La reforma propone que haya un tiempo perentorio, 6 meses máximo para temas administrativos e incluso asuntos fiscales. Ya ves, hay un empresario que no paga los impuestos hace tiempo, sí, y siguen amparo tras amparo tras amparo. Y bueno, así se la pasan. Y hay otra cosa que... Oye, perdón. Y ese empresario, aparte que es uno de los exponentes en las redes sociales, bastante activo, ¿eh? Sí, desde luego. Por eso, pero es que vuelvo a lo mismo, Enrique. Lamentablemente, y eso lo tenemos que reconocer, tenemos un poder judicial que poco se puede defender, claro. ¿sí? Porque normalmente los abogados conocen los vericuetos legales, ¿sí? La corrupción que es evidente que existe, casos de nepotismo dentro del mismo poder judicial, o sea, hay cosas que, por eso me parece que a veces el poder judicial es indefendible, ¿sí? Y sí necesitamos de alguna forma una reforma, aunque este tema de la elección popular de jueces y magistrados sigue levantando gran polémica. Estaba escuchando hace un rato, sí, a los ponentes en este segundo foro aquí en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Sí, la verdad es que se habla de la realidad que tú estás mencionando, de una falta de justicia, de una falta de oportunidad, de una falta de rapidez y que sean expeditos. Entonces, a ver, sí, el tema es que un cambio repentino como se está proponiendo, pues puede llevarnos a un mayor rezago, puede llevarnos a un problema jurídico y eso, bueno, pues también con todas las consecuencias que esto tiene. En fin, me parece que dentro de todo el proceso de impartición de justicia, sí, el Poder Judicial juega un papel fundamental en esto, sin dejar de tocar la importancia que tú decías al principio de tu comentario, el tema del Ministerio Público, el tema de las fiscalías, sí, claro, el tema de las policías. O sea, si se resuelve el tema del Poder Judicial, qué bueno, hay que resolverlo, hay que hacerlo más expedito y mejor, sí, pero todo el proceso de las fiscalías está de cabeza, Enrique. Claro, por supuesto, y ahí va a ser un reto. Oye, tocabas un punto, Raúl, y no desatiendo lo que estás comentando, porque yo soy creyente de que mucho del asunto judicial, de la impartición de justicia, depende de lo que se pueda hacer en los estados. Yo te comparto alguna preocupación que tengo y que seguramente estás escuchando también en los foros que se están llevando a cabo, como el del día de hoy en Guadalajara. Se habla, y lo destacabas, el que va a ser escalonado, que no va a ser inmediato el cambio. Va a entrar en esta nueva legislatura, en septiembre, va a entrar el Plan C, va a comenzar a trabajar la reforma al Poder Judicial, serán las discusiones, se integrarán los foros, en fin. El punto es, si va a ser escalonado, ya se habla que van a ser ministros, magistrados y jueces elegidos por la ciudadanía cada 3 años dentro de los procesos electorales que conocemos. Después hay que hablar de que la primera elección sería en 2025. Y aquí la propuesta de los candidatos sería por presidencia, Congreso y Poder Judicial. Estos poderes van a precisamente, Poder Ejecutivo, la parte del Congreso, del Legislativo y por supuesto el Judicial van a presentar sus propuestas o sus ternas. Pero vamos a un punto que es de análisis. El periodo escalonado de duración 2033, 2036 y 2039. Estaríamos hablando que la reforma completa se lograría, hablando de los cambios sustanciales de todos los ministros que además ya van a estar no 15 años, sino únicamente van a estar 12, estaríamos hablando que dentro de 15 años tendríamos que analizar cómo nos fue en ese cambio total del Poder Judicial, si se logra como está plantada la reforma en este sentido. Creo que este es un punto importante. Sí está bien que sea escalonado, pero por encima de que sean los cambios, persona A sustituye a B, ministro C sale y entra ministro D, me encantaría saber cómo van a ser los mecanismos de resultados, de verificación de resultados, pues para el beneficio de la ciudadanía, porque eso también va a ser muy importante. Claro, medir los resultados, ¿no? El que haya una forma para poder medir si realmente funciona o no funciona. En fin, esto está en discusión, vamos a ver finalmente cómo se aprueba, si realmente los foros están sirviendo de algo, si realmente se está escuchando a los ministros que están participando, ¿sí? O simplemente es un asunto
asunto que simplemente será trámite y que a partir del 1 de septiembre, si el plan C se eche a andar, simplemente sin moverle una sola coma, como le gusta al presidente López Obrador este asunto. Ya lo veremos, Enrique, habrá que ver. Pues yo lo único que esperaría es, si no se le mueve una coma, si no se logra como hacer alguna modificación, bueno, están los expertos en derecho, ellos tendrían la voz para que puedan resolver este tema de que no, si no va a ser lo adecuado para el beneficio del país, por favor, que veamos las propuestas, que veamos los resultados, que veamos los planteamientos de parte de los expertos, que tengan una mayor participación. Esa parte creo que es posible, sería fundamental que no se quedara nada de esto. Hay partes colegiadas, hay organismos colegiados, hay asesorías, creo que hay forma de que puedan tener una mayor inmersión, el posicionamiento jurídico clave para resolver este tema. Sí, pero a los políticos eso no les interesa, lo que tú dices, no les interesa a los colegios, no les interesa, digamos, tomar unas decisiones con expertos, al contrario, sí, la propuesta es precisamente, pues como está Lenia Batres, ¿no? La magistrada que nombró el presidente. Raúl, perdóname que te interrumpa, pero entonces no vamos a salir de nada, porque siempre ha estado politizado el Poder Judicial en México. Sí, yo veo que ese es el gran problema, ¿no? Sí, por eso, y vuelvo a poner sobre la mesa el tema de estos foros, si es una simulación y es un asunto ya definido, pues simplemente nos están dando a tole con el dedo, o por lo menos a los, digamos, a los colegios y a las barras de abogados y a todos los que están participando. Ya veremos, o sea, no adelantemos vísperas, hay que esperar a ver qué sucede con este tema. Estamos a unos días de saberlo, estimado Enrique. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Raúl. Un saludo para ti y para todo el público de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos en la mesa, el tema sobre la mesa. Gracias, Enrique Guzmán. De esta forma hacemos una pausa en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.